y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. La vida cristiana no es algo que solo hacemos los domingos cuando vamos a la iglesia. Dios le bendiga a todos los hermanos. Hoy es el día 6 de agosto, como primer domingo del mes, como día del Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor. El texto de hoy, la Biblia, San Mateo capítulo 7, el versículo 21 al 23, sobre el tema ser cristiano de corazón. De corazón. Una señora decidió ir al circo. Se divirtió viendo a los payasos y los acróbatas y los trucos de los animales. Sin embargo, cuando salió del circo, se encontró con una sorpresa desagradable. Uno de los elefantes se había sentado sobre su auto. Los dueños del circo le pidieron disculpas y le aseguraron que los daños correrían por su cuenta. Aunque el carro estaba dañado, todavía se podía mover y manejar. La señora se subió al carro y salió hacia el taller. En el camino al taller, sin embargo, chocaron dos carros que iban delante de ella. La calle entonces se tapó, estaba bloqueada, así que la señora se quedó esperando a que se quitaran los dos carros chocados del camino. En ese llegaron los paramédicos y ambulancia. Al ver su carro, llegaron corriendo y le preguntaron si estaba bien. La señora contestó: yo no fui parte del accidente. Lo que pasa es que un elefante se sentó sobre mi auto. De inmediato la subieron a la ambulancia y se la llevaron al hospital, convencidos de que sufría de shock. ¿Qué le parece a ustedes? La señora decía la verdad, pero nadie la creía. Lo mismo nos puede suceder. Podemos decir la verdad sin que nadie nos crea. Es más, en el mundo de hoy, la verdad parece increíble. Cada persona prefiere hacer su propia verdad. Cada uno decide lo que le gusta sin preguntarse si será cierto o no. Sin embargo, la verdad existe. El que conoce la verdad es Dios. En su palabra, Él nos dice siempre la verdad. Nos muestra quiénes somos y qué debemos hacer. Nos muestra la solución a nuestro problema. Nos dice qué sucederá en el futuro y cómo prepararnos. Dios nos ha dado toda la verdad necesaria, ¿verdad? Gracias a Dios. Nosotros somos, como la iglesia, creyentes y seguidores de Cristo. Seguidores. Debemos entonces conocer la verdad. Debemos defenderla y proclamarla. ¿Qué le parece? Hoy en día es muy fácil ser un seguidor.
Puede seguir a su estrella favorita en Twitter, Instagram y estar siempre al tanto de sus reflexiones más recientes. Puede seguir a sus amigos en Facebook y recibirá un aviso cada vez que algo importante les sucede. En YouTube y también los famosos calculan su influencia en base al número de seguidores que tienes. Sospecho que muchas personas siguen a nuestro Señor Jesucristo de la misma manera en que siguen a sus estrellas favoritas. De vez en cuando leen algún pensamiento suyo y si les cae bien, hasta lo ponen en práctica. Esporádicamente van a eventos especiales donde se habla y se canta de Él y se refieren a Él como su Señor Jesús. Entonces, ¿qué le parece esa pregunta? ¿Será esta la clase de seguidor que Jesús busca? Mira, hoy nosotros leímos el texto 21 al 23, aquí en Mateo capítulo 7. Pero antes de ese texto, al ver los versículos 15 al 20, acerca de los falsos profetas, que nos tratan de engañar con sus enseñanzas peligrosas. Jesús nos dice que, así como hay falsos profetas, también el texto hoy hay falsos seguidores. ¿Por qué nos dirá eso? Seguramente nos lo dice para que tratemos de determinar cuáles de nuestros hermanos de la iglesia son verdaderos creyentes y cuáles no. En realidad, Jesús nos lo dice para que podamos preguntarnos nosotros mismos si nosotros somos verdaderos seguidores suyos. ¿Ustedes? ¿Nosotros? ¿Somos verdaderos seguidores? Él no quiere que perdamos la oportunidad de estar con Él para siempre, ni desea que seamos engañados. Por eso, hoy el texto nos advierte para que nos examinemos a nosotros mismos. Por eso veamos hoy el texto 21 al 23. La primera de ellas, interesante, es que habrá un día de juicio. Eso es lo que estaba hablando, habrá un día de juicio. Cuando él habla de aquel día, se refiere al día en que todos tendremos, como según 2 Corintios 5:10, que comparecer delante de Dios. Nadie excepto. Y responder por nuestras acciones. Habrá un día de juicio para toda la humanidad. Imagínense ustedes, si un juez humano nos da temor, entonces, ¿cuánto más un juez divino? Al juez humano le podemos ocultar la verdad, pero a Dios no. Es más, todos somos culpables ante Él. Por eso la Biblia, Romanos capítulo 3, versículo 10 adelante, la Biblia declara que todos han pecado, no hay justo ni aun uno. En el día del juicio, la justicia será perfecta y completa. Es más, ya podemos saber cuál será la sentencia. La Biblia declara que la paga del pecado, nosotros sabemos muy bien, es la muerte. Así que si somos juzgados en base a lo que hemos hecho, todos recibiremos condena de muerte. Entonces vamos a ver la segunda realidad. Primeramente habrá un día y el juicio. Y ahora la segunda realidad es que Jesús es el que determinará nuestro destino en ese día.
Eres quien decide dónde pasamos la eternidad. Mire, al ver la Biblia, Juan capítulo 5, versículo 22, él declara, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Cuando estamos delante del juez, en aquel día del juicio final, el rostro que veremos es el de Jesús. Jesús nos dice claramente que en ese día habrá varias cosas que no serán suficientes para ser librados del castigo. Por eso, en primer lugar, no será suficiente simplemente, hoy el texto que dice, llamarle Señor, Señor. No todo lo que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Reconocer a Jesús como nuestro Salvador es el camino a la salvación. Pero no puede ser simplemente de boca. Tiene que representar un compromiso real de ser cristiano de corazón. Un compromiso real. Mire, Mateo capítulo 21, el versículo 28 al 46, interesante. Aquí el Señor Jesucristo contó una historia sobre dos hijos. Su padre les pidió a los dos que salieran a trabajar en sus tierras y en la viña. El primer hijo respondió, papá, ya voy papá. Sin embargo, ese hijo no fue. En fin, no fue a trabajar. El otro muchacho, al principio medio o gruñón, le dio a su papá, no quiero ir. Al rato, sin embargo, él se arrepintió y se fue a trabajar. Entonces Jesús nos hace misma pregunta a sus discípulos. Jesús nos hace la pregunta, ¿cuál de los dos obedeció a su padre? Las acciones, hermanos, demuestran la realidad del corazón. ¿Es importante? Las acciones demuestran la realidad de nuestro corazón. Si decimos que Jesús es nuestro Señor, tiene que haber de nuestro corazón también el firme compromiso de obedecerle. Obedecerle. Nuestra obediencia no siempre será perfecta, es verdad. Habrá momentos de tropiezo, pecados para confesar y perdón que recibiremos del Señor. Pero sí, no tenemos ningún compromiso de obediencia si no hacemos ningún sacrificio por el Señor, si no nos sentimos mal cuando le fallamos. Algo no está bien. Debemos examinarnos para ver si tenemos una fe real delante de y el juicio. Si tenemos una fe real o solo aparente. Quizás uno de nosotros ya hayamos hecho una oración hace años para aceptar a Cristo. Fueron solo palabras, al menos que hayan producido un cambio en nuestro corazón y en nuestra vida. Es verdad, el texto aquí. No todo el que dice Señor, Señor, realmente conoce a Jesús. Un compromiso de labios no es suficiente. Tampoco es suficiente hablar en el nombre de Jesús. En el día de juicio, dice Jesús, muchos le dirán, no profetizamos en tu nombre. Aquí profetizar no solo es predecir el futuro, significa también predicar en el nombre de Dios y anunciar su mensaje. Jesús declara que habrá predicadores, profetas, que han proclamado su palabra, pero que realmente no lo conocen. Imagínense ustedes, dice que no lo conocen. Después de entrenar a sus discípulos,
Mire, Lucas capítulo 10, versículo 17 al 20. Jesús envió a 70 y 2 de ellos a predicar, proclamar en los pueblos que él pensaba visitar. Cuando regresaron de su gira de predicación, le dijeron a Jesús: Señor, hasta que los demonios se nos someten en tu nombre. ¿Recuerdan ustedes? Jesús les contestó: no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Esas palabras, yo mismo como pastor, me han retumbado en la cabeza en varias ocasiones. Dios me ha dado la oportunidad de compartir, de predicar en varias reuniones y cultos. Cada vez que experimento el poder de Dios, me gozo. Es una alegría muy grande, es verdad. Pero Jesús me llama a recordar que no me gano la entrada al cielo porque me dejo usar. El hecho de que Dios me use no es la garantía de mi salvación. En el día de juicio habrá predicadores que no logran entrar al cielo. Imagínense ustedes. Es más, ni siquiera es suficiente con hacer milagros en el nombre de Jesús. Es más, bueno, aquí en el día del juicio, dice Jesús, habrá quienes alegan que han expulsado demonios y han hecho milagros en su nombre. ¿Qué les dirá? Jamás, nunca, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Entonces, hermanos, sí, ¿qué le parece esa pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre saber de Jesús y conocer a Jesús? La diferencia, saber de Él y conocer a Él. Para alcanzar la salvación por Él, no es suficiente simplemente llamarle al Señor, de saber de Él. Tampoco es suficiente solo hablar en su nombre, y hasta podemos hacer milagros sin conocerlo de verdad, de corazón. Entonces, ¿cuál es la muestra de que realmente conocemos a Jesús? Por eso hoy la clave muy importante, el versículo 21, él mismo lo dice en el versículo 21, solo el que hace la voluntad de mi Padre. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué significa aquí la voluntad de mi Padre? Lo único que nos salva es una fe que produce obediencia. Lo único que nos salva es una fe que produce, es verdad, obediencia. Si hemos llegado a conocer a Jesús, la fe en Él nos ha hecho hijos de Dios. Cualquier buen hijo quiera obedecer a su padre. Si nosotros obedecemos a nuestro Padre, con esto mostramos que somos sus hijos. Es muy importante entender que la obediencia no nos hace hijos de Dios. Llegamos a ser hijos de Dios por poner nuestra fe en Jesús, ¿verdad? La obediencia, más bien, es la muestra de que tenemos esa fe verdadera. Verdadera. Jesús aquí nos enseña que la fe verdadera no es solo cuestión de lo que decimos o incluso algunos momentos del servicio a Dios. La fe verdadera produce obediencia. Por eso, mire, hoy nosotros hasta el versículo 23, mire, sin embargo, la conclusión está escrito en el versículo 24. La conclusión es realidad. Aquí está el versículo 24. ¿Cómo comienza? Por tanto, de otra versión de la Biblia, por tanto,
todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica. Ahí está la conclusión. Ahí está la conclusión sobre la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir? Todo el que me oye estas palabras, y entonces no termina allí, sino las que pone en práctica. La fe es lo que trae la salvación a nuestra vida. Gracias a Dios. Pero si esa fe es verdadera, producirá un cambio en nosotros, en práctica, un cambio en nosotros. No llevará a querer obedecer a Dios, a esforzarnos por hacer su voluntad y agradarle en todo. De otro modo, tenemos una fe falsa. Hermanos, terminamos el mensaje hoy en la mañana. ¿Ustedes tienen una fe real? Si le está dando cuenta de que no, la solución no está en hacer un esfuerzo más grande. Eso sería vender la leche antes de ordeñar la vaca. La fe produce, es verdad, obediencia, no al revés. La solución está en acercarte a la cruz, donde Jesús le dio todo por usted, por nosotros, y entregarte plenamente a Él. Hermanos, no haga un compromiso solo de boca, sino entregarte completamente de corazón, de corazón, de corazón. Por eso nosotros sabemos muy bien, cantando el himno 314, ¿verdad? Dios, yo quiero ser cristiano. Dios, yo quiero ser cristiano de corazón, de corazón. Dios, yo quiero ser cristiano de corazón. Coro que dice, de corazón, de corazón. Dios, yo quiero ser cristiano de corazón. Ahí está, hermanos. No haga un compromiso solo en la boca, sino entrégate completamente de corazón, de ser cristiano. Darle a Jesús el control de su vida, de nuestra vida. Solo así lo seguirá realmente como Señor de nuestro Salvador. Amén, ¿verdad? Dios le bendiga a todos. La sangre de Jesús me